Bueno, en esta segunda parte vamos a ver la novedad de nuestra tercera fuente filiatoria, eh, que es la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, o con la sigla que se abrevia TRHA. Como les contaba hoy al principio, como el eje determinante en la filiación por naturaleza es el vínculo biológico, toda la forma de determinación está destinada o intenta apuntar a que hay una identidad genética entre aquel que estoy determinando como madre o como padre y el bebé. Acá, en la técnica de reproducción humana asistida, justamente el factor biológico, la identidad biológica, no puede ser nunca el eje, porque de hecho recurrimos a la ciencia y puede ser que haya aporte de gametos femeninos o masculinos de una persona que sea ajena a la pareja que está eligiendo ser padres, ¿sí? Entonces se empezó a estudiar esto de lo que es la voluntad procreacional, que es este deseo y ser parte de un proyecto en donde vos querés tener un hijo, independientemente de que pongas tu material genético o no. Ahí se analiza lo que es la identidad estática y la identidad dinámica, porque cuando uno habla de identidad estática habla exclusivamente, es importante, y es importante en muchos aspectos, sobre todo en nuestra trágica historia, con el tema de los chicos apropiados. La identidad estática es importante en cuanto a la identidad genética, que une por lazos de sangre a determinadas personas, pero no es la única posibilidad o la única identidad que debemos contemplar. Existe la identidad dinámica, que es aquella que te da el ser incorporado a un determinado núcleo familiar o social. Tiene que ver con tu pertenencia a un determinado grupo, con tu cultura, con tus elecciones, no necesariamente con tu sangre, con tu genética, ¿sí? En este concepto de identidad dinámica entra la voluntad procreacional, a través de la incorporación de estas técnicas, en donde la ciencia aparece como brindando una solución para aquellas parejas que no pueden tener hijos. No pueden tener hijos, en el caso de las parejas heterosexuales, por algún problema o algún problema de salud, y en las parejas homosexuales de por sí la imposibilidad de tener hijos es congénita, porque ellos pueden tener hijos en forma individual con otras personas, pero no con personas de su mismo sexo, por una cuestión de que para fecundar, para obtener una nueva vida, se necesita un óvulo y un espermatozoide. No es más que eso. Entonces, las técnicas de reproducción humana asistida vienen a darle solución a aquellas parejas que no pueden tener hijos, por cuestiones de salud o por cuestiones de identidad sexual, ¿sí? Para que el proyecto familiar y el proyecto de ser padres, la voluntad profesional, sea la que decida. Entonces, una pareja de mujeres desea tener un hijo, bueno, que puedan ser ellas dos y no necesariamente tener que correr con que hay una genética claramente que va a vincular ese bebé con un hombre, ¿sí? O que dos hombres puedan tener un hijo sin tener que recurrir necesariamente o estar atrapados o atravesados por una madre que es la que da a luz a ese bebé, ¿sí? Porque el proyecto de paternaje, el proyecto de crianza, está en esas personas, en esa pareja de hombres o en esa pareja de mujeres, y no en el tercero que aporta en forma anónima o no su material genético, o en el caso de las mujeres incluso su cuerpo. Esto es muy novedoso, muy complejo, y vamos a ir viéndolo en sus distintas variables. Claramente, cómo puedo asegurarme o cómo puedo exigir con qué rigor esta voluntad procreacional. Porque cuando hablamos de lazos de sangre, un ADN nos deja fuera y nos deja dentro. Pero cuando hablo de voluntad procreacional, ¿cuál es el instrumento o cuál es el hecho jurídico determinante? Bueno, el haber prestado un consentimiento previo, informado y libre para someterse a una determinada técnica. Entonces yo, que no puedo tener un hijo, voy con mi pareja a un centro de salud especializado en fertilización, en función de la problemática que tenga, será la técnica que utilice, y
sin importar quién aporta el material genético, puede haber material genético de uno o de los dos, ninguno de los miembros de la pareja, porque eso ya deja de ser importante en esta fuente filiatoria. Firmamos en el centro de salud un consentimiento con un determinado tipo de requisitos en donde asumimos, ¿sí?, ser padres de los hijos que nazcan como producto de dicho procedimiento médico. Ahí nos derivo a la ley 26862, que establece en su artículo 2 que se entiende, porque hay que ver cuál es el alcance, por reproducción médicamente asistida, y es todo procedimiento y técnica realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Entonces, la intervención de un profesional médico, de una técnica médica, hace correr el eje de la filiación por naturaleza para entrar en esta, la filiación por técnicas de la reproducción humana. ¿Sí? Esas técnicas se dividen en dos, de baja o alta complejidad. Por ejemplo, una inseminación artificial es una técnica de baja complejidad, donde una mujer va a un centro de salud, sus óvulos están sanos, su cuerpo y su útero pueden llevar adelante un embarazo, y quizás el problema es los espermatozoides de su pareja. Entonces, recurren a un tercer donante para que se fecunden sus óvulos con ese esperma. O puede ser los espermatozoides propios de su pareja, que lo que no tienen es la movilidad suficiente o algún otro tipo de deficiencia en la posibilidad de procrear en forma natural, entonces requieren una asistencia técnica, médica, pero el material es de la pareja, el material genético es de la pareja. Esa fecundación se llama homóloga. Cuando recurro a un donante es heterólogo. Pero en ambos casos, la fecundación se produce en el cuerpo de la mujer, con determinados procedimientos previos y post, pero es una técnica que se entiende de baja complejidad. Luego el embarazo sigue adelante en el cuerpo de esa madre va a dar a luz, esa mamá no va a tener problema con la determinación del vínculo, porque la maternidad va a determinarse por el hecho del parto, y el otro progenitor, ahí es donde entra el eje de la voluntad profesional. Por haber firmado ese consentimiento va a ser tenido por padre o comadre si es otra mujer, independientemente de que haya sido su material genético o no, ¿sí? Después están las técnicas de alta complejidad. Por ejemplo, dentro de lo que es la inseminación, tenemos cuando se tiene que recurrir a una fecundación in vitro, en donde la fecundación no puede suceder naturalmente en el cuerpo de la mujer con la sola inyección de los espermatozoides, sino que tienen que producirse el embrión, ¿no?, la fecundación del óvulo y el espermatozoide fuera del cuerpo uterino, y luego implantarse, ¿sí? Y dentro también de estas técnicas complejas, la complejidad que tiene que ver por la intervención de la ciencia. Dentro de estas últimas, cuando se trabaja in vitro, empieza a aparecer otros interrogantes, que es en dónde se implanta el embrión. Porque ese embrión puede implantarse en el cuerpo de otra mujer que sea la que lleve adelante el embarazo, que no sea la que haya prestado la voluntad procreacional. Porque hay muchas mujeres que, por ejemplo, tienen óvulos sanos, pero no pueden llevar adelante el embarazo porque han tenido una histerectomía. Entonces, en esos casos, la posibilidad de recurrir a un útero subrogante para que lleve adelante el embarazo, pero que sea determinada madre la primera, porque si aplicamos las reglas de la maternidad, donde la madre es la que da a luz, claramente estamos en una discordancia. Ahora igual seguimos con eso. Bien, volviendo al tema del consentimiento. El consentimiento tiene que ser previo al sometimiento a la técnica, informado. Tengo que saber todas las consecuencias habidas y por haber, y toda la información que necesito para poder tomar una decisión. No hay consentimiento válido en la desinformación, por supuesto. Libre, no hay duda, no tiene que ser coaccionado. Y debe renovarse, dice el 560, cada vez que se efectúa una nueva técnica. O sea, no es un compromiso firmado por día. Tiene que renovarse cada vez que se entiende que entramos en un nuevo procedimiento de fertilización.
Acá quizás entra la discusión acerca de, por ejemplo, si yo hago una fecundación in vitro, obtengo embriones y se implantan una cantidad, pero se fecundaron muchos más de los que se implantan y esos embriones se congelan o crioconservan, en realidad es la palabra, cada vez, cuando se entiende que yo debo renovar mi consentimiento. ¿Hay un consentimiento inicial o tengo que renovarlo cada vez que me van a implantar el embrión? ¿Dónde se entiende que empieza un nuevo procedimiento? Ahora lo vemos con un caso. De la misma manera, independientemente de que yo entienda que estoy en una etapa en donde mi consentimiento está vigente, que no tengo que renovarlo, puedo sí revocarlo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. Mientras no se haya producido la concepción en la mujer, en un caso de una técnica de baja complejidad, la concepción en la mujer, o sea, que no me hayan inseminado, o la implantación dice óvulo, pero en realidad es embrión. Que yo haya fecundado un óvulo in vitro y que ahí en ese momento quizás la revocación se pueda dar hasta la implantación en el útero de la mujer, ¿sí? Del embrión, no del óvulo. Esto tiene implicancias importantes, lo vamos a ver más adelante, en relación a desde cuándo consideramos que hay personas. Bien, la forma de... Ay, escribí horrible también, remisión. La forma de prestar este consentimiento, las cuestiones formales, los remitimos a esas leyes, 26862, su decreto, la 26529 y la 25326. Bien. ¿Qué pasa con la filiación post-mortem? O sea, en esto de avance de la ciencia permitiría tener embriones, lo que les contaba recién, congelados, o esperma, por ejemplo, espermatozoides congelados de mi pareja, por mucho tiempo. Y resulta que, o sin que sea necesariamente mucho tiempo, si la persona fallece en el medio del tratamiento, o habiendo obtenido las muestras, o fecundado los embriones, la pregunta que se hacía el legislador es si se podría implantar a pesar de que el otro había fallecido. El proyecto de Código Civil y Comercial original lo preveía y daba el plazo de hasta 1 año luego del deceso. Hay fallos en la jurisprudencia que lo avalaban porque consideraban que el proyecto existía y que la muerte no podía dejar los truncos. Pero finalmente, como es uno de los temas más discutidos, igual esto después lo vamos a seguir viendo bien en las próximas clases, esto quedó eliminado del proyecto y no fue sancionado en el Código Comercial. Bien. Otra cosa que es importante regular cuando hablamos de técnicas de reproducción humana asistida es el derecho a la información. Convengamos que si yo estoy hablando de la donación de material genético o óvulos o espermatozoides de terceras personas, es fundamental que esas personas lo hacen por una remuneración, ¿no? El donar su material genético como, o bueno, no necesariamente a cambio de un dinero, pero lo que sí seguramente claramente no quieren es que después tengan un reclamo por una paternidad o por una maternidad. Entonces, lo que necesitan como garantía básica es el derecho al anonimato. Ahora, esa es la regla, ¿no? La preservación de la identidad del donante. Ahora, hay situaciones en donde se puede entender que las personas que nacen como producto de estas técnicas, que pueden tener involucrado su derecho a la identidad, o cuestiones un poquito más complejas como cuestiones de salud, puedan acceder a la información. ¿En qué? En 2 niveles establece el código. Un primer nivel, revelarse la identidad del donante por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial, es como el máximo. En realidad el nivel es al revés, este es el nivel más grande. Solamente con razones fundadas, evaluadas por un juez. Ahora, sí puedo obtener directamente del centro de salud información relativa a los datos médicos del donante cuando haya riesgo para la salud. O sea, sin saber quién es el que donó, si esa persona tiene determinados antecedentes o cuestiones médicas que yo necesito saber por una cuestión de salud mía, ¿sí? Pero esos serían los 2 niveles que la ley autoriza.
Bien. Acá entramos a otro tipo, a otra clasificación que es quizás la que más ruido digo, ha generado en la sanción del proyecto que hoy es nuestro Código Civil y Comercial. Además de las técnicas de baja y alta complejidad, nosotros podemos clasificar a las técnicas según si corremos el eje o no de la maternidad. Simplemente eso. Porque tengo aquellas técnicas en las cuales la madre gestante va a ser la madre legal, porque titulariza el cuerpo y la voluntad. ¿Sí? No importa que no sean sus óvulos, la maternidad pueden ser tres: la maternidad genética, la maternidad gestante, la que lleva adelante el embarazo, y la madre voluntaria, la madre que elige ser madre, ¿no? Que es generalmente comitente, la que encarga este tipo de temas. Esas tres pueden coincidir, o pueden coincidir dos. Entonces, yo puedo llevar adelante un embarazo y ser tenida por madre, y ser yo la que tiene la voluntad procreacional, pero tener material genético de otro. Pero mientras yo sea la que doy a luz, entro dentro del 565, en la determinación de la maternidad por el hecho del parto. Entonces no importa, ¿sí? La cuestión genética se resuelve con la voluntad procreacional suscripta, con el consentimiento informado, en donde no voy a poder después ser atacada por una impugnación de la maternidad y pretender hacer un ADN cuando yo ya estoy diciendo que soy madre a través de una técnica en la que el óvulo lo aportó otro. Pero el problema se presenta para la ley argentina cuando la disociación no se produce tanto con el óvulo, o sea, con el aporte genético, sino con la gestación, con llevar adelante el embarazo y con la que da a luz, y la voluntad procreacional. Porque nosotros tenemos un problema, es que nuestro legislador, con un 565 que vamos a ver que se sostiene en cuanto a que la madre es la que da a luz, la maternidad subrogada o el alquiler de vientres o la gestación por subrogación o por sustitución, todas terminologías acordes con eso que vulgarmente se conoce como alquiler de vientres, pero muchas veces no se alquila, ¿no? Se presta como dato de vientre, es resistido, porque ahí sí hay una disociación entre la voluntad y el hecho generador de la maternidad, que es el parto. Estas segundas son las que más resistencia han tenido. Ahí les digo gestación por sustitución o maternidad subrogada. Los óvulos pueden ser de la madre gestante, de la persona que lo contrató o de un tercero. El material genético masculino también puede ser comitente de un tercero. Pero quizás la disociación más importante es la voluntad del hecho del parto. Nosotros teníamos en un primer momento el Código Civil y Comercial con un proyecto de ley originario que la regulaba la gestación por sustitución. O sea, regulaba la gestación de la mujer y de quien presta el consentimiento en la técnica, o sea, la madre que da a luz era madre, y el otro era el que firmaba, y después la gestación por sustitución, en donde la madre que daba a luz no era la madre, y sí eran madre, padre, o madres, o padres, según que fueran parejas del mismo sexo, hombres o mujeres, aquellos que prestaban el consentimiento y sometimiento a la técnica, la voluntad procreacional pura. Exigían una serie de requisitos el proyecto para asegurarse básicamente la seriedad en la realización del tratamiento y evitar la comercialización. Ese es quizás uno de los debates más grandes que ha habido, porque una cosa es comerciar esperma o óvulos, que es material genético propio, y otra cosa es comercializar con la gestación, ¿no? Muchos entienden que es un acto prohibido, ni hablar con los embriones, ¿no? Pero en esto en donde la mujer no debería poder poner su cuerpo a cambio de dinero, porque el útero y la entrega de un bebé no son materias objeto de comercialización. Pero bueno, lo que establecía el proyecto era los siguientes requisitos: que el consentimiento esté homologado judicialmente, que obviamente se contemple el interés del niño por nacer,
que la gestante, o sea, la que lleva adelante el embarazo, que no va a ser la madre, tenga plena capacidad, buena salud, o sea, no correr riesgo ella, ¿no? Y física y psíquica. A pesar de que el eje no tiene que ver con lo genético, le piden que uno de los dos comitentes ese es el que encarga, o sea, los que tienen la voluntad profesional, el padre o la madre o alguno de los dos, pueden ser dos mujeres o dos hombres, mínimamente aporten material genético, un óvulo, un espermatozoide, para que no sea absolutamente desconectado. Esto es criticado porque realmente la idea es poderlos desconectar, pero bueno. Que él o los comitentes, es estos, que quieren ser padres, poseen la imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término, o sea, se exigía en el proyecto que si una pareja heterosexual demostrara cuáles eran sus incapacidades para concebir, y si una pareja homosexual no hacía falta porque de por sí tienen incapacidad para concebir entre sí, ¿no? ¿Qué significa? Que no era una técnica que estaba pensada o habilitada para aquellos que simplemente no querían pasar por la deformación de su cuerpo en un embarazo, ¿sí? Una Luli Salazar, por ejemplo, el proyecto, por eso van a tenerlo otros países. En este proyecto, que igual era proyecto, se exigía acreditar la justificación extrema o la necesidad de recurrir a la técnica, no el deseo solamente. Se exigía que la gestante no haya aportado sus gametos, o sea, el óvulo fecundado no tenía que ser de la gestante, que no haya recibido retribución, o sea, se exigía que fuera gratuito, que el gratuito oneroso siempre generó mucha discusión, porque en realidad lo que uno piensa a veces es, salvo en cuestiones de afectividad, que son los casos que van a ver en la jurisprudencia, hermanos, hijos, abuelas, amigos, amigas, salvo estos casos, es un procedimiento al que no se sometería a nadie, salvo que haya una retribución, o sea, el que haya pasado un embarazo sabe que no es una cosa gratis, y encima después entregar ese bebé, salvo en una situación de afectividad especial, que sea sin retribución, atenta absolutamente contra que esto pueda tener una trascendencia, ¿no?, mayor. Bien, que la gestante no se haya sometido a un proceso de gestación por sustitución más de 2 veces, establecido el límite, y que haya dado a luz al menos un hijo propio. Esto se entiende que tiene que ver con, bueno, ya tiene sus propios hijos, y apuntar básicamente a evitar resistirse después a la entrega. Porque en realidad estos chicos, bajo estas técnicas, ya nacen como hijos de la pareja comitente. No es que nacerían como hijos de esta mamá y después se desplaza la maternidad hacia la otra. Entonces, evitar si esto no está regulado, claramente va a ser hijo de la madre que da luz. Y bueno, el problema de lo que se trata de por todos los medios, se trataba en la regulación de todos los medios de evitar que el proceso se frustre, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Entre las idas y vueltas y la gran discusión y rechazo que tuvo, finalmente la versión definitiva en la 26994, el Código Civil que nos regula hoy, se elimina la gestación por sustitución. O sea, se mantienen todos los principios que vimos antes, el consentimiento informado, se mantiene lo del derecho a la información, se elimina la filiación post-mortem, que ya se los dije, y se elimina todo lo de gestación por sustitución, y específicamente el 562 aclara, sí o sí, que los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz. O sea, ya parte de que el eje de que la madre que lo parió, básicamente, va a ser la madre. Y después el otro, el hombre o mujer que prestó su consentimiento, es aquel que entra dentro de esta regla. Pero no puedo correr el tema de la maternidad del parto. Entonces, claramente, además de que se elimina todo el articulado de requisitos que leímos recién, el 562 no me permitiría acceder a una maternidad subrogada. Bueno, también se elimina la filiación post-mortem. El último tema que es importante que analicemos, que también tuvo idas y vueltas con la cuestión de la ida y vuelta del proyecto de ley. Nosotros teníamos el comienzo de la persona regulado, lo tenemos en el artículo 19. ¿Qué pasa?
esto está en paralelo con lo que nosotros entendemos que es el procedimiento de fertilización. ¿Por qué? Nosotros teníamos un código civil de Vélez que decía que madre era la que daba luz, padre era el que mantenía relaciones sexuales con la madre, y si le pifiaba podía hacer una impugnación para llevarlo siempre a la realidad biológica. Entonces, el código decía que hay personas desde la concepción en el seno materno. Más allá de la idea no es entrar en una discusión acerca de cuándo y persona por el tema del aborto. Yo quiero hacer un análisis normativo acerca de cómo es la reforma por el tema de la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida. Análisis que puede también servir para llevarlo para otro lado, pero bueno. Vélez contemplaba que hay personas desde la concepción y decían el seno materno, porque para Vélez no había otra forma de concebir que no sea de la forma natural. Y eso sucedía ¿dónde? En el seno materno. La incorporación de las técnicas me genera en el debate de que puede haber una concepción en el seno materno con una técnica de baja complejidad, o sea, en mi cuerpo, con mis óvulos, lo que hace simplemente el tratamiento es inyectar los espermatozoides que naturalmente no llegan a destino, pero sucede en mi cuerpo, pero también empezamos a ver salir del cuerpo de la mujer. Entonces, si yo hago una fertilización in vitro, o sea, si un espermatozoide y un óvulo en una probeta, ¿cuándo considero que hay persona? ¿No? En consonancia con esta apertura a las técnicas de reproducción humana asistida, el código tenía que pensar otro concepto o otra definición de concepción. No podíamos seguir con el seno materno solamente. El artículo del proyecto que establecía esto, el 19, dice: la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno, como decía Vélez, porque esa está pensada para la fertilización natural, pero dice, en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevé la ley especial para la protección del embrión no implantado. O sea, si hay una concepción natural, o hay una concepción con técnicas en donde no hay implantación de embrión, o sea que lo que hay es una técnica de baja complejidad, en donde hay simplemente inyección de espermatozoides, se da cuando se produce la concepción en el seno materno. Quizás la línea temporal se extiende un poquito más cuando yo hablo de una fertilización in vitro. El artículo 19 del proyecto decía que la persona comenzaba con la implantación del embrión. Por eso vimos hoy que hasta la implantación del embrión podías revocar el consentimiento a la técnica, porque si yo considero que no es persona, puedo bajarme de mi paternidad o mi maternidad sin ninguna consecuencia. La ley agrega una ley especial para la protección del embrión no implantado, porque no se considera que es persona, pero tampoco se puede descartar como si fuera un descarte hospitalario. Esa ley obviamente no está todavía tan claro qué se hace con eso. Pero bueno, ¿qué pasó con el artículo 19? En uno de los grandes debates que se dio, en familia ya vimos lo que pasó con los deberes matrimoniales, ya les conté lo de la subrogación, lo de la maternidad por subrogación que se eliminó, lo de la filiación post-mortem que se eliminó, y otro era esta cuestión, la discusión histórica, que tiene hasta un coletazo o una raíz religiosa muchas veces, y una mezcla de lo que es la sociedad civil con la sociedad religiosa. El 29 de la 26.994 lo cortan, o sea, sale sancionado con la 26.994 en concepción. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Se le corta el seno materno y se le corta la aclaración de técnicas de reproducción humana asistida. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El 561, que era similar al 560 del proyecto, el 561 que quedó con la posibilidad de revocar el consentimiento hasta la implantación. Entonces, yo considero que hay persona con la concepción, pero puedo revocar mi consentimiento hasta la implantación. Entonces yo podría estar revocando el consentimiento para una persona, para una paternidad en relación a una persona, autorizando que descarten a una persona. Eso es aborto, homicidio o alguna figura delictiva, porque no tiene como todavía una calificación el embrión, pero sí claramente, si dice concepción, esto generó muchísimas más discusiones. Quizás lo que nos sirve como interpretación,
como volviendo al artículo 19 original, es la interpretación que hizo la Corte Interamericana de Derechos en el fallo de Artavia Murillo, que está subido en cátedras. Es larguísimo, lo sé. Yo quizás les resumo la idea. Lo que dice la Corte es, ojo muchachos, o sea, concepción no es igual a fecundación. La fecundación es el momento, sí, en donde se fecunda el óvulo con el espermatozoide. Ahora, cuando yo hablo de concepción, hablo de un proceso complejo y largo que empieza con esa fecundación y puede tener distintas instancias. En el caso de que el tratamiento sea de alta complejidad, como una fecundación in vitro, se entiende que comienza con la fecundación en la probeta y termina con la implantación del embrión. Por lo tanto, esa interpretación de lo que es concepción juega en armonía con el 561. Si yo entiendo que la concepción termina con la implantación del embrión, por supuesto, puedo revocar mi consentimiento hasta ese momento y porque no hay persona hasta ese momento. Ahora, los que interpretan que esto no es así, que concepción es la fecundación, tienen un bache ahí en el 561 como quedó redactado, o sea, quedó el 19, quisieron que quedara de una manera y les quedaron los artículos de fertilización asistida de otra. El fallo de Artavia Murillo permite, estén o no de acuerdo con la posición, permite integrar o que haya una cierta identidad entre las normas y que no queden lagunas, huecos. Bueno, ahora en cátedras virtuales vamos a subir un casito para que entreguen por ahí sobre el tema del consentimiento y este juego acerca de cuáles son los momentos para revocar o cuándo se tiene que pedir consentimiento y lo corregimos después.